Existe un incremento del número de casos de algunas zoonosis por aumento exponencial de tráfico internacional, tanto de mercancías como de personas, entre otras muchas causas, de las cuales nos va a hablar nuestro siguiente ponente. Título de la ponencia: Zoonosis en un mundo globalizado. Ponente, doctor Fernando Simón. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, formándose como epidemiólogo en Reino Unido y Francia. Investigador, docente, epidemiólogo, planificador para el control de enfermedades infecciosas, con una amplia experiencia en la coordinación de respuestas ante crisis sanitarias. Miembro del Consejo Asesor del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. Desde el año 2012 dirige el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Y es responsable de la coordinación de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Cuando quiera, Fernando. Bueno, primero, muchísimas gracias al Colegio de Veterinarios de mi ciudad por invitarme a esta charla. Yo creo que es un congreso de importancia y que me gustaría que se repitiera en muchos otros sitios. El concepto base de este congreso del Colegio de Veterinarios de Zaragoza tiene que repetirse y repetirse hasta que entre en la cabeza no solo de los profesionales sanitarios, sino de nuestros gestores, planificadores, políticos y de la sociedad en general. Y yo creo que eso es importante. Y segundo, quiero agradecerles otra cosa, y es que no me hayan llamado para hablar de COVID. Me parece, bueno, es básicamente la principal razón por la que dije que sí. Entiendo que alguna cosa saldrá, pero agradezco mucho que no se me haya llamado para hablar de COVID. Ya lo ha hecho Francis, que lo ha hecho probablemente mucho mejor que yo. Y antes de empezar con mi charla, sí que me gustaría hacer un par de comentarios o tres sobre dos o tres cosas que ha dicho Francis muy interesantes, que yo creo que son importantes y que no son de COVID, que son más generales. Me he tomado dos o tres notas. La esperanza de vida. En los tiempos modernos, en los últimos siglos, solamente había habido un precedente en el que se había registrado, no sabemos qué ha pasado en realidad, pero que se había registrado un descenso en la esperanza de vida. Había sido después de la perestroika en Rusia y asociado fundamentalmente al grupo que no suele generar esos cambios, que era un grupo de adultos de edad media, entre los 30 y los 50 años, aparentemente sanos, pero alcohólicos. Es el único antecedente que había de reducciones en la esperanza de vida. Esto yo creo que nos tiene que dar un toque un poco a todos. Ha comentado también que los epidemiólogos, que suelen ser médicos preventivistas, es verdad, en España, no en todo el mundo, los epidemiólogos suelen ser médicos preventivistas. Pero la epidemiología es una herramienta. Aunque hay epidemiólogos que nos dedicamos solo a la epidemiología o casi solo a la epidemiología, es mi caso, por ejemplo, lo cierto es que la epidemiología, no soy preventivista, por si acaso alguien lo dudaba, lo cierto es que la epidemiología es una herramienta y es tan útil para la medicina como para la veterinaria, la farmacología, el derecho, la ingeniería social, los sociólogos, los antropólogos o para muchas otras profesiones que puedan tener algún impacto en la salud. Y yo creo que a falta de preventivistas o de médicos que vayan a formarse como médicos preventivistas, tenemos que ser capaces de ocupar ese espacio con las profesiones que consigamos que se dediquen a la salud pública y a la preventiva. Y yo creo que es otro apunte importante. Y luego ha hablado al final se ha hablado en una de las preguntas de la calidad del aire. Antes de la pandemia estábamos todos a nivel europeo en los diferentes grupos de trabajo planteando diferentes escenarios de riesgo. Por supuesto, un riesgo era la posibilidad de una pandemia en aquel momento de gripe. Habíamos vivido la del 2009 y era el que se consideraba el riesgo pandémico más probable. Las medidas a aplicar, a falta de una vacuna o de un tratamiento específico, eran las medidas no farmacológicas que ahora todos no sabemos de memoria. Algunas sabemos por plausibilidad biológica que tienen que ser efectivas, sí o sí, aunque no hubiera ningún estudio que demostrara científicamente que lo eran. Pero sabemos que lo eran. La mascarilla, por ejemplo.
la distancia. Pero lo cierto es que no había evidencia científica que lo probara. La única evidencia científica mínimamente sólida, y tampoco demasiado, que apoyaba alguna medida no farmacológica era la ventilación de espacios cerrados con corrientes de aire, no con aire acondicionado. Y eso es la única que desde la pandemia del 18, de 1918, se consiguió, la única sobre la que se consiguió construir un poquito de evidencia científica. Las otras sabíamos que iban a tener un impacto, pero lo cierto es que evidencia no había. Y esos son dos otros comentarios que me han resultado muy interesantes porque además no son COVID, son genéricos para todo. Y ahora ya sí me meto a mi negocio, ¿vale? Zoonosis en un mundo globalizado. Cuando me ofrecieron esta charla, no sé en qué momento debía estar en un momento fase maníaca y me sentí poderoso y con capacidad para hablar de esto. Dije, perfecto, me encanta. Y poquito a poco, no la charla en sí, pero mientras vas en la cabeza cuando voy al trabajo, cuando caminas, paseas, tienes 1000 cosas que tienes que preparar en los siguientes días, semanas. En los momentos en los que pensaba en cómo iba a organizar la charla, que lo vas dejando ahí en la parte trasera de la cabeza, se me iba haciendo cada vez más difícil conceptualizar esto. Sobre todo porque yo soy médico, vosotros sois casi todos veterinarios, yo soy aquí el outsider y por lo tanto hablar de zoonosis delante de veterinarios es mucho más complicado que hablar de zoonosis delante de psicólogos, por ejemplo. Y empieza a dar un poco de miedo y empiezas a tratar de centrarte en lo que sí que manejas un poco más o a tratar de orientar la charla a lo que sí que manejas un poco más. Voy a tratar de dar algunos conceptos, algunos ha comentado Francis, otros seguro que se han hablado durante todas las jornadas, espero no repetirme mucho, pero creo que la reconducí hacia algo con lo que me siento más cómodo y que en el fondo creo que puede encajar mejor con el eslogan de la jornada. Proteger la salud del planeta. ¿Qué pueden hacer los veterinarios para proteger la salud del planeta? Yo creo que puede encajar mejor. Las personas, el mundo y la salud global. Una salud global no es solo humana, no es solo veterinaria, son muchas más cosas. Y yo creo que es bueno ponerlo en contexto. Y cuando empezaba a pensar en esto, empecé a pensar, ¿ha cambiado todo esto en los últimos años? Todos decimos, ahora hay más enfermedades infecciosas, hay más problemas. Unos dicen, no, lo que pasa es que detectamos más. No es que haya más. Otros dicen, sí, evidentemente hay muchísimo más. Y me puse a pensar, en el siglo pasado, en el siglo XX, en el tiempo en el que yo ya era consciente de lo que pasaba en el mundo, ¿qué problemas graves globales o nacionales de altísimo impacto, qué grandes crisis sanitarias podía recordar? Aquí hay gente mucho más joven que yo, y algunos de mi edad y alguno un poquito más mayor. Si tratáis de hacer el esfuerzo de recordar en el siglo XX, en los periodos en los que ya teníais suficiente criterio como para pensar y valorar problemas sanitarios, ¿qué emergencias sanitarias podéis recordar que tuvieran un impacto importante en la sociedad española, o europea, o global? A mí me vinieron casi únicamente dos. Me vinieron más, pero de relativa importancia me vinieron casi únicamente dos. La crisis del aceite de colza, 1981, si no recuerdo mal, y la siguiente, las vacas locas, 1996, en un periodo de 20 y tantos años, desde el 81 hasta el año 2000. No me vinieron muchas más. Hubo unos brotes de peste en la India, hubo unos brotes de algunos virus emergentes en algunos lugares, el Gendra, por ejemplo, pero fueron relativamente locales, generaron un poco de miedo, alguna crisis en el ámbito puramente profesional, pero no fueron más allá a nivel global. Sí que hubo algunas cosas, pero lo cierto es que gordas, que tuvieran un impacto social importante y económico muy gordo, se me venían a la cabeza estas dos. Y entonces dije, voy a hacer el mismo ejercicio para el 2020, para el siglo XXI.
Y empecé a pensar. Y lo primero que me dije es, bueno, pero ahí, Fernando, tienes un sesgo enorme. Son tus últimos 22 años de vida profesional, no los primeros 10 o 15. Son los años en los que más te has dedicado a las alertas y emergencias sanitarias, por lo tanto tienes que tener un sesgo enorme. Dije, bueno, voy a hacerlo de todas formas. Y empecé a pensar. Y después de hacerlo me dije, igual el sesgo no es tan grande como yo pensaba. Tuvimos el... Ahí va, qué curioso, ¿no? El SARS-CoV-1. Nunca había visto uno así. No, me ha gustado esto. Tuvimos el SARS-CoV-1, un impacto global enorme, varias compañías aéreas quebraron, entre otras una que era casi la más grande de Europa, que se llamaba Sabena, que ahora ya no existe y tuvo que cambiar de nombre. Hubo Hong Kong, por ejemplo, tuvo en 3 meses de vida del SARS-CoV-2, tuvo 60.000 millones de dólares de pérdidas. 3 meses duró el SARS-CoV-2, fue la primera pandemia del siglo XXI. Vino la gripe H5N1, la famosa gripe de los pollos, catástrofe económica para los que se dedican a este sector. Vino la salmonelosis asociada al consumo de pollo precocinado. Todos sabemos la marca, no creo que haga falta mencionarla. La mayor epidemia de salmonelosis nunca registrada en España. Si no recuerdo mal, fueron 3.000 y pico, casi 4.000 casos. La mayor epidemia de salmonelosis jamás registrada en España. Una empresa con 5.700 trabajadores despidió a los 5.700 trabajadores porque tuvo que cerrar. Tuvo que cambiar de nombre y rehacer toda la línea de producción de la empresa. Tuvimos la mayor epidemia de Marburg jamás conocida. El Marburg, todos sabéis, es muy similar al ébola. Las epidemias habían sido siempre muy pequeñitas y de pronto en el 2007 en Angola hubo una epidemia enorme de Marburg. Fue el primer aviso para lo que luego veríamos con el ébola. Tuvimos la expansión de la polio a raíz de las guerras en Siria. Tuvimos la pandemia de H1N1. Tuvimos la crisis de los pepinos y la sigila enterotoxigénica, que al final no fueron los pepinos. Pero en Europa generó una crisis económica enorme, una declaración fuera de contexto y mal hecha por un solo político alemán, que ni siquiera era nacional, que era de una de las regiones autónomas, de un Länder, y generó uno de los mayores impactos económicos del siglo XX. Las vacas locas fue mucho mayor. Tuvimos el MERS, que se ha quedado en nada, pero que durante un periodo nos tuvo a todos en vilo, sobre todo por la experiencia que teníamos con el SARS-CoV-1. El ébola en África del Oeste, el chikungunya, el Zika, otra vez el ébola, pero ahora en África del Este, en Kivu. La listeriosis y por fin el SARS-CoV-2. 20 y tantas, no sé cuántas son, 10, 15, 20 situaciones en el mismo periodo de tiempo que las 2 que hemos visto del siglo pasado. Por mucho sesgo que tenga yo, son muchas. ¿Estamos de verdad en una situación en la que hay muchas más? Ahora veremos algunos factores que ayudan a que esto pase. Entre otros la información, eso seguro. Hay un sesgo claro de mayor acceso a la información. Pero no es lo único que hay. Sobrevolando todas estas, no me he podido resistir poner una que nos compete a todas las profesiones sanitarias, a toda la población, a todos los laboratorios farmacéuticos y, si me apuráis, a todos los gobiernos. Y son las resistencias a los antibióticos y las infecciones en la asistencia sanitaria, sobre todo en la parte de resistencias. Hasta antes de esta pandemia estaba catalogada como el mayor riesgo sanitario a afrontar en los próximos 10 o 15 años. Y de pronto llegó la pandemia y esto se fue a la nevera. Ahora veremos lo que pasa de aquí en adelante porque sigue existiendo este riesgo. Esto es un problema que nos compete a todos. Compete a los médicos para recetar lo que tienen que recetar, no lo que no tienen que recetar. Compete a la población para no presionar a los médicos más de la cuenta. Somos humanos.
Un médico, cuando te dicen 50 veces dame un antibiótico, dame un antibiótico, dame un antibiótico, dame un antibiótico, después de decir 49 veces no, dices toma tu antibiótico y déjame en paz. Compete a los veterinarios y a los agricultores. Compete a los laboratorios para que vendan lo que hay que vender, no castillos. Te miro a ti. Para que presionen para recetar lo que hay que recetar, no lo que da negocio únicamente, sino lo que da negocio y que además mejora la salud. Y por supuesto a nuestros políticos, porque tienen que ser capaces de gestionar a todos estos grupos, y hablamos de la población en general, para el control de las resistencias. Y esto estaba sobrevolando por encima. ¿Todo esto por qué pasa? Yo creo que es importante poner las cosas en contexto. Todo el mundo habla del cambio climático. El cambio climático no es algo nuevo. Cambios climáticos ha habido a lo largo de la historia del planeta constantemente. El problema es cómo se ha producido en el que estamos ahora. Esta es la evolución de la población en el mundo desde 10.000 años antes de Cristo, más o menos, cuando se considera que el Homo sapiens empezó a tener un impacto en el planeta, hasta ahora. Si os fijáis, la evolución de la población era muy estable. Había un pequeño incremento constante, muy pequeño. Los que nacían y los que se morían eran más o menos los mismos. Nacían siempre un poquito más, pero había una progresión de la población muy lenta. Hasta el siglo XIX. En 1800, la población del mundo era de 1.000 millones de habitantes. 100 años más tarde, en 1900, era de 1.500 millones de habitantes. Se había multiplicado por 1,5 veces en 100 años. Nunca se había visto un cambio tan radical. Obviamente, la revolución industrial tuvo muchísimo que ver en eso. Pero en este periodo, el incremento grande no se produjo en esos primeros 100 años. De los 1.500 millones de habitantes que había a principios del siglo XX, no se multiplicó a finales del siglo XX por 1,5 veces, se multiplicó por 4. En el año 2000 había algo más de 6.000 millones de habitantes en el planeta. Ahora mismo tenemos 7.900 en el año 2022. 7.900. Ha crecido alrededor de 1.700 millones de habitantes en 22 años. La evolución no ha sido homogénea durante esos miles de años. Y si nos centramos en esa última parte, tampoco durante esa última parte ha sido homogénea. La evolución ha sido así en los últimos 2 siglos. Relativamente lineal, alta, pero relativamente lineal hasta 1945-55, y de pronto con el uso masivo de antibióticos, el acceso a mejor alimentación, la reducción de las guerras, etc., se pasó de 2.200 o 2.000 y pico millones en 1950 a los 7.700 que tenemos ahora, en un periodo de 70 años. No cientos de años, como habíamos vivido antes, para cambiar en unos pocos miles la población mundial. Y a toda esta gente hay que darle de comer. Y hay que darle sus juguetitos. Todos consumimos y todos queremos tener ropa, zapatos, vehículos, lo que sea. Y todos queremos movernos. Y hemos sido muy eficientes consiguiendo que la gente tenga comida. Es verdad que no igual en todo el mundo. Tenemos grandes grupos poblacionales que ese acceso a la alimentación es muy justito. Y en algunos casos ni siquiera llega a eso. Pero lo cierto es que, en términos generales, podemos entender que hemos conseguido el objetivo. Se les ha dado de comer, se les ha dado sus juguetitos, la gente se mueve. Esa foto que veis ahí, obviamente los aviones no están a escala, pero esa foto es los aviones que había en un minuto concreto, un domingo por la tarde en 2019, creo que la hice, en 2019. Ahora todavía no estamos a ese nivel de movimiento. Son los que había en el aire en ese momento. Probablemente ahora estamos acercándonos ya a esto.
Pero la pandemia obviamente cambió esta imagen. Hemos sido muy eficientes consiguiendo eso, pero quizás no hemos sido muy buenos consiguiendo eso. El problema, y aquí me doy marcha atrás, es que probablemente no hemos sido eficientes haciéndolo. Y además de los movimientos voluntarios de personas y mercancías, se han generado movimientos involuntarios enormes que generan grandes crisis sociales y poblacionales. Generamos un volumen de residuos que nunca jamás se había generado y asociado a eso una contaminación que hace que se produzca un cambio climático mucho más rápido del que nunca se había observado. Un cambio que no nos está permitiendo adaptarnos a tiempo. No es el cambio climático lo que a mí me preocupa. Lo que a mí me preocupa es el cambio global. Todos los factores que generan ese posible cambio climático. Si vamos controlando cada uno de ellos, iremos de alguna forma revirtiendo parte del cambio global. Este cambio global ha generado situaciones que no se vivían previamente. Ahora mismo, el 10º país más grande del mundo estaría formado por los desplazados y refugiados. Y esa cifra que aparece ahí es la del año 2020. Ahora hay que aumentarla en 2 o 3 millones que se han producido en los últimos pocos meses. Tenemos una población que ha tenido que ocupar mucho espacio porque ya no cabemos donde habitualmente vivíamos. Y eso hace que nuestro contacto con otros animales grandes, pequeños, patógenos, se haya estrechado mucho, sea mucho más cercano. Patógenos que vivían en su rinconcito en medio de un bosque, que nunca jamás tenían contacto con un ser humano, ahora lo tienen. Y si asociamos el cambio climático, que hace que un murciélago, cuando no tiene comida en su arbolito habitual, se vaya a buscar a otro frutal que está X kilómetros más allá, donde se juntan los animalitos que vienen de otros X kilómetros más allá donde tampoco hay agua, y se comen la frutita que los murciélagos dejan caer al suelo contaminada con saliva con el virus del ébola, hace que el ébola pase de estar en una zona muy concreta del Zaire a que esté ahora mismo en toda la franja ecuatorial de África y que en un momento determinado, en el año 2014, llegará a África Occidental. Y esto no se produce porque el virus de ébola tenga patitas y quiera moverse. Esto se produce porque todas esas modificaciones del mundo que en parte se generan por el incremento de la población humana hace que ese virus vaya moviéndose. En España tenemos desde el año 2004 el mosquito tigre, Aedes albopictus. Está implantado en todo el litoral mediterráneo y ya en bastantes provincias en el interior. Una zona donde está incrementándose mucho es precisamente en Aragón. El Aedes albopictus en sí no genera problemas sanitarios graves, salvo las picaduras mucho más molestas que los otros mosquitos. Puede ser un problema en algún momento, pero digamos que no es una crisis sanitaria. El problema es que la movilidad de las personas hace que lleguen constantemente a España personas con dengue, con Zika, con chikungunya, con fiebre amarilla, porque nos movemos mucho a zonas de riesgo de estas enfermedades. Y si coincide que esas personas viven, por ejemplo, ahí o ahí, y llegan con el virus circulando por su sangre, esas personas pueden generar, como ya ha pasado en España, transmisión autóctona de dengue, transmisión autóctona de chikungunya o transmisión autóctona de Zika. Y esperemos que no lleguen a generar transmisión autóctona de fiebre amarilla. Esto no pasaba antes del 2004, este riesgo no lo teníamos.
Ahora es uno de los principales riesgos, las enfermedades vectoriales. En el año 2016 conocimos otra enfermedad que hasta ahora no teníamos, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Garrapatas, no cualquier garrapata, las del género Yaloma. En principio en España no había virus hemorrágico de Crimea-Congo. Se detectó un primer caso, luego un segundo y ahora se están detectando todos los años 4 o 5. Nos pensábamos que estaba circunscrito a zonas donde las aves migratorias podían parar durante un periodo de tiempo, dejar una garrapata infectada y que esta garrapata infectara a algún animal con el que luego tuviéramos los humanos contacto. Eso era lo que pensábamos que podía ser el riesgo asociado a Crimea-Congo. En los estudios que hemos hecho, sabemos que existe ganado con anticuerpos contra Crimea-Congo específicos en toda la cornisa cantábrica, en todo el sistema central, en toda la zona de Andalucía, en el sur. Y no sabemos si existe en el este de la península porque hemos hecho menos estudios en esa zona. Y si el ganado está infectado desde hace varios años, implica que las personas hemos estado expuestas a ese riesgo sin saberlo durante bastantes años. Todo esto no viene, además, asociado a una población fuerte y resiliente. Viene asociado a una población vieja y muy vieja. Y no solo los más mayores, también los profesionales de salud pública somos cada vez más viejos y no tenemos reemplazo. Esa es la distribución, la evolución de la población en España por grupo de edad y sexo desde el año 1980 hasta el 2020, 2020. El cambio es drástico. El coronavirus en 1980 en España hubiera tenido un impacto en la mortalidad y en la morbilidad, no puedo dar una cifra exacta, pero desde luego mucho menor que el que ha tenido en el año 2020. Eso es lo que pasa en otros países, que tienen poblaciones mucho más jóvenes. Pero, esto es Sudáfrica, fijaros que no se ha mantenido como estaba en los años 80. La población de Sudáfrica también ha cambiado. Siempre estamos diciendo que las cosas siguen igual en el mundo. Bueno, estos datos nos indican que las cosas no siguen igual. Nosotros evolucionamos muy rápido. Hay países que desgraciadamente evolucionan más despacio, pero evolucionan. Al menos con esta información. Sudáfrica obviamente va a tener un impacto del coronavirus menor que el nuestro. Depende luego un poco del nivel de incidencia que tenga en un momento determinado. Si la incidencia es 20 veces superior a la nuestra, no tendrá 20 veces más fallecidos, pero a lo mejor sí que tiene 10 veces más fallecidos que nosotros. Fijaros que su población va envejeciendo y nos quedamos satisfechos. Vale, nosotros avanzamos rápido, pero los demás también avanzan. ¿Es eso cierto? Nigeria es uno de los países más ricos de África. Uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Esa es la evolución de su pirámide poblacional. Al final va a ser que no cambia la población en todas partes igual. Al final va a ser que algunos sí que se han quedado estancados. Al final va a ser que su día a día implica unos niveles de morbimortalidad enormes. El punto de consuelo que pueden tener, que el impacto de coronavirus en Nigeria es probablemente menor que el que hemos tenido nosotros. Bueno, pues si eso nos consuela, adelante. Pero sería bueno no tomarlo como una gran razón para mantener una población con esa distribución por edad y sexo. Pero diremos, bueno, eso es en los países en desarrollo, has puesto África. África obviamente no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos todos iguales en Europa. Bueno, esa es nuestra curva de población. Nosotros tenemos una población muy envejecida. Francis mostraba al principio la esperanza de vida de España. España es el país del mundo, el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida después de Japón.
El segundo, estas son las pirámides de población de otros 3 países, digamos, representativos de Europa. El único que se nos parece un poquito es Italia. Nosotros obviamente no son muy diferentes, pero el impacto de las enfermedades que afectan sobre todo a la población más frágil, los más mayores, no podemos esperar que sea el mismo en Dinamarca, en Reino Unido, que en España. No habrá diferencias enormes, pero habrá diferencias y tenemos que entenderlas. Obviamente todo esto son problemas. Estoy yéndome a la parte fea. El mundo es una catástrofe, nos hacemos viejos, frágiles, los patógenos circulan como si no hubiera quien los contuviera. ¿Mañana vamos a morir todos? No, porque junto con todos esos problemas también nos hemos desarrollado, hemos aprendido, tenemos mejores sistemas sanitarios, mejores servicios de salud pública, mejor seguridad alimentaria, tenemos mayor acceso a todos esos servicios, tenemos avances tecnológicos que nos permiten gestionar los riesgos mucho mejor. Tenemos tratamientos, desarrollos de vacunas que si hace 2 décadas tardábamos 10 años en tener una nueva vacuna, ahora hemos conseguido tener una en menos de 1 año. Y no se han hecho las cosas peor. Lo que se ha hecho es invertir más. En vez de hacer un ensayo clínico con 2.000 o 3.000 personas, se ha hecho con 40.000 o 50.000, con lo cual reduces 10 veces el tiempo necesario para realizar tu estudio. Los procesos administrativos para aprobar las vacunas se han facilitado mucho, pero no se ha reducido la calidad ni el control de la calidad. Entonces, todo esto obviamente hay que tenerlo en cuenta. Y gracias a todo esto, todos esos riesgos que aparentemente son cada vez más frecuentes están bajo control. Probablemente el mayor riesgo al que nos exponemos los humanos cada día, sobre todo los humanos de la zona un poco más desarrollada, es a comer y beber todos los días. Y es gracias a la seguridad alimentaria y los mecanismos de control de riesgos en la industria agroalimentaria que esos riesgos son mínimos. Pero nosotros nos comemos, alguna vez he utilizado esta frase, nosotros nos creemos omnívoros. Los omnívoros ahora son los perros, que ya no son carnívoros, comen lo que les des. Nosotros somos carroñeros. Nos comemos la vaca que han matado hace 2 meses en Argentina. No la vaca que acabamos de matar ahora. Nos comemos el pollo que viene importado desde Tailandia, congelado desde hace 3 meses o 4, o a saber cuánto. Pero los riesgos asociados a todo eso están controlados. Están controlados. Es decir, tenemos mecanismos establecidos para reducir todos esos riesgos y es fundamental que se mantengan. Y con lo que acabo de decir, era más o menos equivalente a decir que si no tuviéramos veterinarios, estábamos jodidos. ¿Vale? Viene a ser más o menos eso. ¿De acuerdo? Estamos en un proceso, yo creo que con todo lo que he comentado a lo mejor podemos entender que hay que incorporar 3 conceptos clave. Y voy a decir esto para luego desdecirme. Tenemos la salud animal, la salud ambiental y la salud humana. Son 3 áreas aparentemente, por la forma en la que en muchos casos trabajamos, independientes, pero tienen una interrelación enorme, enorme. Y asociado a todo esto, porque son muchos de los factores que afectan a estas 3 saludes, tenemos a la población y sus características, y sus usos y costumbres. Tenemos la ocupación del espacio. Esa población necesita dónde vivir y necesita y se relaciona con su entorno de una cierta manera o ocupa el entorno de una cierta manera. Cuando se establecen usos rurales o urbanos de los terrenos, no se establecen por capricho. Se establecen porque, entre otras cosas, hay más por detrás, por supuesto, pero entre otras cosas
ayudan a regular algunos riesgos. Tenemos animales, humanos y riesgos ambientales que se mueven mucho y a una velocidad enorme. Tenemos un consumo desaforado. Y todo eso, en principio, es lo que conforma lo que debería de ser esto, que debería de ser una salud global. A mí no me gusta hablar ni de la salud animal, ni de la salud humana, ni de la salud ambiental, ni de los otros factores. Nuestro concepto debería ser la salud global. Y ahora me voy a poner un poquito cínico. La salud global suena a la salud del planeta, que viene en el eslogan de las jornadas. ¿Vosotros de verdad creéis que al planeta le importamos unos cuantos individuos como nosotros, aunque seamos 7.900 millones, que llevamos en el planeta no sé si unos segundos o unos minutos, que no ocupamos nada de la historia del planeta? Somos por ahora, al menos por ahora, ya veremos en el futuro, dentro de unos millones de años qué pasa, ahora mismo somos eso, unos segundos de la vida del planeta. Todo lo que hacemos, mantener la diversidad, conseguir que nuestros animales tengan buena salud, conseguir un medio ambiente adecuado, cuando decimos que lo hacemos por el planeta, es una mentira como una casa. Lo hacemos por nosotros. Queremos mantener el planeta como está ahora para ver si el planeta nos deja quedarnos un ratito más aquí. A nosotros, si la salud de los animales no nos afectara, ¿creéis que estaríamos ahora hablando de esto? Si el que tuviéramos una temperatura media de 50 grados en el planeta no nos afectara, ¿creéis que nos preocuparía el cambio climático? Seamos honestos, esto no lo hacemos por la diversidad animal. Esto lo hacemos porque la diversidad animal nos favorece a nosotros. Es decir, yo casi cambiaría el concepto de salud global y creo que lo que tenemos que entender realmente es que cuando hablamos de salud global, en realidad hablamos de salud humana. Y si os fijáis, este círculo de salud humana no está formado por un solo círculo de salud humana, está formado por salud humana, salud animal y salud ambiental. Y todos los factores asociados a esos tres círculos que había al principio. Y más nos vale entenderlo así, porque de ahí no vamos a poder salir en mucho tiempo. Y o conseguimos que nos deje quedarnos un rato más, o mal vamos. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Fernando. Tenemos unas preguntas para... ¿Dónde está quien me habla? Aquí, pero es que me ha pillado un poco desprevenida. Disculpa. No te preocupes. Dime. Soy Natalia. Tenemos un par de preguntas para usted, si no son tres. Las busco. Bueno, le felicita. La persona que habla, excelente conferencia, muy instructiva. Con el escenario que plantea, ¿no sería recomendable la creación de unidades de salud internacionales interdisciplinares en todas las comunidades autónomas como las que existen en Madrid, Barcelona y cree que en Valencia? Yo creo que la vocación de las unidades de salud pública, es el área que yo más manejo y mejor controlo, la vocación es que sean interdisciplinares. Ahora mismo, por lo menos en mi unidad, no se entiende que esto sea un problema de los médicos o de los sanitarios de la salud humana, de ninguna manera. Pero tenemos problemas para crearlas. Antes creo que se ha comentado en alguna de las preguntas o en la conversación en la presentación de Francis, para salud pública hay que formarse. No lo del cursillo que hacen los epidemiólogos. Algunos se puede pensar que es verdad, pero lo cierto es que no es así. El trabajo de salud pública es un trabajo de un alto nivel de profesionalidad, de especialización y requiere formación.
Requiere formación específica para los médicos, para los veterinarios, para los farmacéuticos, para los sociólogos, para los psicólogos, para los antropólogos que trabajen en salud pública. Y yo creo que si conseguimos que todos esos profesionales estén disponibles para generar o crear estas unidades multidisciplinares, sería una de las mejores cosas que nos podría pasar para gestionar mejor los riesgos sanitarios para los humanos. Bueno, aquí viene una pregunta muy veterinaria. ¿Cuál fue la razón que motivó no incluir a la profesión veterinaria en los equipos de lucha y prevención de la COVID-19? Con una nueva zoonosis como la viruela del mono, ¿se va a considerar la inclusión de un equipo multidisciplinar con expertos de la profesión veterinaria? Bueno, esto viene derivado de la pregunta anterior. Los problemas es que, uno de los problemas importantes es que hasta ahora, no sé si por cuestiones de los propios profesionales a nivel individual, no sé si por la estructura administrativa que tenemos, no sé si por historia, no sé cuál es la razón. Pero lo cierto es que en España y en todos los demás países, siempre tendemos a pensar que aquí se hacen las cosas de otra manera, lo cierto es que somos muy parecidos a los demás. La gente ha trabajado en su área de trabajo y ha tratado de mantenerla separada del resto o protegida o evitar las intrusiones de otros compañeros. No iba a decir de otros profesionales porque muchas veces es incluso entre compañeros de la misma profesión. Siempre hemos pensado que nuestra área de responsabilidad es nuestra y de nadie más y que nadie tiene derecho a entrar ahí. Yo creo que este tipo de conceptos hay que cambiarlos. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Esto obviamente hace que cuando un profesional de un área concreta piensa en los equipos que tienen o las profesiones que tienen que formar parte del equipo de respuesta, a veces se le olviden algunos o no los tenga presentes. Esto puede pasar. Dicho eso, en la gestión del coronavirus y en la gestión del monkeypox se incluyen profesionales veterinarios. Es muy probable que no los incluyamos de la manera adecuada, porque no los incluiremos porque no tenemos el reflejo de hacerlo, a lo mejor a través de la organización de colegios de veterinarios o a través de las sociedades específicas de veterinarios o de farmacéuticos o de psicólogos. Pero desde luego se incluyen veterinarios en los equipos, se incluyen farmacéuticos, se incluyen psicólogos si se puede, no todos están siempre disponibles. En todo caso, se tiene que hacer un cambio importante en la forma de aproximar los problemas sanitarios y eso pasa por un cambio importante en nuestra forma de entender la salud pública. Nos hacen otra pregunta. Excelente conferencia. ¿Por qué no empezamos a trabajar desde España por fomentar el sector agrícola ganadero kilómetro cero de verdad y empezamos a proteger el medio ambiente si sabemos que no lo estamos haciendo muy bien? ¿Qué más me gustaría a mí? Vamos a ver, yo no creo que yo tenga, no sé si esto lo va a ver mucha gente o no, pero tampoco creo que yo tenga que tratar de influir de ninguna manera en otros sectores que no sea el mío, al menos en público, en reuniones concretas donde se me pueda pedir. Por lo tanto, no creo que yo tenga por qué explicar cuál es mi preferencia a la hora del desarrollo económico o el desarrollo social de nuestro país. Pero sí que es verdad que las producciones masivas a partir de grandes empresas tienen grandes beneficios, pero por otro lado generan grandes problemas. La producción, la microproducción en explotaciones kilómetro cero más cercanas, con probablemente menor cantidad de producto o quizás menos eficiente desde el punto de vista comercial, quizás más eficiente desde otros puntos de vista, tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos problemas. Tenemos que alimentar a 7.900 millones de personas. Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado entre poder alimentarlos a todos y no tener un impacto negativo ni en el planeta ni en la salud de otros sectores o de otros animales o el fitosanitario. Y no es fácil encontrar ese equilibrio. Yo no soy experto en eso. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido, pero no sé cuál es el punto adecuado de gestión de grandes empresas o microproducción local. Pues muy bien, doctor Simón, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a vosotros. Gracias.